Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Como es habitual, ya saben, 10 sucesos de la crónica negra más actual, a cual, la verdad, más repulsivo. Vaya situación que vivimos, iba a decir, en este país. Vete tú a saber si en otros programas como estos también se tienen que hacer eco de circunstancias como las que nosotros analizamos en este programa. Miren, para ir haciendo boca y fuera de esas 10 propuestas que tenemos para esta próxima hora y media, quería comentarles que el próximo, creo que 29, así me lo acaba de indicar Alberto Martín, el abogado Alberto Martín, que es uno de nuestros invitados hoy en el plató, el día 29 se cumple un año, ¿verdad, don Alberto? Un año. Del desastre de Valencia. La próxima semana. La próxima semana, ¿verdad? Hace un año que 229 personas, les recuerdo que perdieron la vida de una manera terrible, y también les recuerdo, para que no quede ninguna duda, que la gran mayoría de ellas murieron gracias al gobierno central y al gobierno autonómico, gracias al presidente del gobierno de España y gracias al presidente del gobierno de la Generalitat. Porque naturalmente, si en lugar de tirarse de los pelos o jugar a ver, como los bomberos, quién la tiene más larga, se hubieran puesto a trabajar todos a una, de esos 229 fallecidos, hoy muchos estarían vivos, pero lamentablemente España es un país de autonomías donde naturalmente lo único que hacen es chupar del bote, y cuando llegan los momentos duros se pone pies en polvorosa. Bueno, podría dar otros detalles del presidente de la Generalitat y del presidente del gobierno, pero como ya los he dado muchas veces, pues no quiero ser reiterativa. Recordarles, eso sí, que hoy, justo cuando va a hacer un año, ha aparecido un cadáver momificado. Mientras que estaban limpiando los cauces del Turia, que digo yo que a buenas horas mangas verdes. Ya podrían haber limpiado los cauces antes. Ay, callen, que no me acordaba de la criminal Agenda 2030. Pepe Bonet, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de veros y, por supuesto, con un poco de dolor, porque un año después las ayudas económicas a los vivos no han llegado en su totalidad. Entonces, aún por ellos es necesario, más si cabe, cualquier noticia en ese sentido, hacerla pública y decirles a esos que después gastan dinero y tiran el dinero y llevan sobres y otras cosas y otros asuntos parecidos, que algunos no han cobrado. Bueno, algunos no han cobrado, y lo que es más miserable, un año después, 229 muertos encima de la mesa. No seré yo quien les recuerde las chapuzas, la desvergüenza y la miseria técnica y humana del gobierno de España y del gobierno de la Generalitat, ¿verdad? No tengo yo que recordarles nada de todo esto. Nadie ha dimitido, nadie está en el paro. Bueno, me gustaría que estuvieran en el paro, pero naturalmente sin derecho a cobro alguno. Claro que los que tienen que dimitir ya sabemos que tienen dinero allende nuestras fronteras, ¿verdad? En fin, terrible, porque, Alberto, una cosa es contar las cosas y otra cosa es profundizar en ellas. Se ha encontrado un cadáver momificado. ¿Esto qué quiere decir? Que hace un año alguien, un padre, una madre, un hijo, una hija, un sobrino, un amigo del alma, perdió a alguien
que se ha encontrado momificado. ¿Tú te imaginas, Alberto Martín, que alguien a quien amas te lo encuentras momificado un año después, tirado en el cauce de un río? Es que esto ha pasado. Es que hay alguien que yo no conozco, que era la familia de esta persona. Esa gente respira y siente que es muy... Se ha encontrado un cadáver en el cauce del río Turia. Como si fuera un número y como si no existiera. Exacto. Sí, efectivamente, María José, estoy de acuerdo con lo que has expuesto porque ha pasado un año, se han tirado los trastos unas administraciones a otras, la administración autonómica con sus competencias, la administración central, que es la que tiene los recursos más importantes para este tipo de tragedias. Pero la realidad es que aproximadamente a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde, prácticamente todas las víctimas habían fallecido. Eso quiere decir que está claro que esto se gestionó mal. Esto no se gestionó. Se gestionó rematadamente mal. La desgracia estaba producida. Todo llegó tarde y todo llegó mal. Ahora bien, hay responsabilidades personales, administrativas, penales y políticas. Efectivamente no ha dimitido nadie. Cada uno tiene sus propias competencias, pero a fecha de hoy, que estamos hablando de 230 personas, si se confirmara... Es verdad, tienes razón. Que con esa cifra redonda tan horrorosa, si se confirmara que efectivamente esta persona, este cuerpo que se ha encontrado tiene origen en el tema de la Dana. Porque hay una... Yo siempre cuando he oído las tragedias siempre me fijo en la palabra desaparecidos. Porque la palabra desaparecidos, el número de los desaparecidos son al final los que vienen a engrosar el número de víctimas. Es decir, ha habido tantos fallecidos que se han encontrado y tantos desaparecidos. Si los desaparecidos no aparecen, al final son víctimas. Y se entiende o debe saberse si efectivamente hay personas que echan de menos a sus familiares. Es decir, hay todavía desaparecidos, hay todavía familiares que están reclamando a personas que no saben dónde están. Está claro que esas personas que no han aparecido, estén o no estén encontradas, son víctimas mortales. Esto pasa en este tipo de tragedias. Parece ser que se va a hacer, lo comentábamos también, un funeral de Estado, que desde luego merecen todas las víctimas que ha habido, como pasó también en el COVID. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues se van a estar peleando sobre si Mazón tiene que estar invitado, sobre si Mazón va a estar presente, sobre si le van a hacer una pitada o sobre si el presidente del gobierno va a aparecer y va a tener también... La rata de Paiporta no va, ¿no? Unos y otros al final se van a pelear sobre eso, como si las víctimas no importaran. Es que las víctimas no importan. Claro. ¿Cómo tendría que realizarse un funeral de Estado, desde mi punto de vista? Con las autoridades civiles fuera de todos los que eran responsables, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, que creo que no tienen ni el conocimiento ni la dignidad mínima para estar en un evento de esta categoría, de esta naturaleza, cuando un año después, que es verdad que se han puesto medios tarde, pero nadie o no se ha aclarado, o no se sabe, o no se ha puesto de manifiesto, o al menos nadie ha dimitido, por decir, oiga, es que llegamos tarde, lo hicimos mal, no se establecieron las alertas cuando se tuvieron que establecer, a pesar de que ya desde por la mañana se sabía y se conocía. Otra cosa es que unos echen las culpas a otros y que el pueblo se manifieste cuando lleguen las elecciones y digan cuál es su opinión de cómo se ha gestionado todo esto. Ya se les habrá olvidado. Claro. Pero a 229 más una, como bien decía Alberto Martín, esa una que cumple, si finalmente se trata de esta víctima, cumpliría la terrible cifra de 230 muertos. Va a hacer un año. Este cadáver momificado correspondería a Javier Vicent. Insisto, Javier Vicent tendrá madre o padre o hija o hijo o un perrito que le ladre. Y llevaba un año desaparecido y se han encontrado su cadáver momificado. Y yo no quiero imaginarme lo que significa encontrar a alguien que amas momificado en el canal de un río. No lo quiero imaginar. Y tampoco me voy a pronunciar. Efectivamente, Mazón parece ser que va a asistir, el hombre está ahí, venga, venga, marcha, marcha, que hay que estar ahí, que a la gente más o menos ya se le olvidó lo de, ¿recuerdan la comidita? Tómenlo cada uno como quiera, lo de la comidita.
que lo tomen como lo tomen, yo creo que van a acertar. El caso es que el hombre ahí está, un poco plañidero, que el gobierno le veta, pero bueno, al final ahí va a estar Mazón. La rata de Paiporta, imagino que no va a ir, imagino, porque claro, demasiado trabajo tiene, ¿no? Con la mujer, el hermano, el número 1, el número 2, el fiscal, la fontanera. Bueno, una verdadera basura, señoras y señores. Nuestro pesar, enorme pesar, no solamente por esas víctimas sobre las cuales nos hemos pronunciado muchas veces, sino también por este hombre, Javier Vicent, que probablemente sea este nombre. Y lo han encontrado un año después, momificado en el canal del Turia. Pongámonos, por favor, en los zapatos de la familia. Por favor. El limbo legal en el que se mueven las empresas de ocupación, otro de los grandes dramas de España, la nula protección de la propiedad privada y una situación con el alquiler en España, de manera muy especial en Madrid, que es una causa absolutamente delictiva. Delictiva lo que está sucediendo con los alquileres, cuando menos en Madrid, y me consta también que en otras ciudades. No me extraña, ¿eh? Yo si fuera propietario no sacaría un piso en alquiler ni harta vino. ¿Cómo estás, Jorge Vázquez? Buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre, estar con vosotros. Hola, bienvenido. Limbo legal. Hemos oído hablar muchísimas veces de estas empresas de desocupación. Hombre, tanto es así que vivimos en un país donde pagamos impuestos, pero normalmente se nos dice, si te ocupan una casa, no llames a la policía. Utiliza otro tipo... Porque como llames a la policía, entras en el cauce legal y lo más probable es que te crucen la cara, te pongan las maletas en la calle y le suban una pizza a los ocupantes. Está la cosa muy malita, como decía aquel, ¿no? La verdad es que estas empresas de desocupación, por lo que tú dices justamente, están muy de moda cada vez más y vamos a hablar sobre su legalidad o no. Hay dos corrientes, una que entiende que opera en un vacío legal y otra corriente entre la que yo me encuentro que consideramos que sí que tienen legalidad, pero ojo, con ciertos requisitos. Lo primero que hay que tener claro es que estas empresas existen, operan diariamente, lo vemos por televisión, no consta que estén precintadas judicialmente o administrativamente, están inscritas incluso en el registro mercantil. Es cierto que normalmente con un objeto social distinto, aparece seguridad, etcétera. Nunca lo he entendido, por cierto, porque ocupar es un delito, pero desocupar como tal no es un delito. Otra cosa es que se empleen métodos que no sean legales. Por tanto, de eso vamos a hablar en esta breve intervención. Vamos a empezar por lo más obvio, lo que no está permitido a una empresa de desocupación. Vamos a empezar hablando de las coacciones, es decir, compeler a alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto. Ojo con esto porque hablamos de violencia física, pero también de violencia intimidatoria, lo que se llama la vis compulsiva, y hay que tener muy en cuenta que aquí en Madrid la Audiencia Provincial ya tiene varias sentencias en las que destaca que la mera presencia física corpulenta de estas personas que integran estas empresas de desocupación ya de por sí es algo coactivo. Por tanto, muy importante tener en cuenta que con el aspecto físico se podría llegar a consumar incluso el tipo de coacciones en este tipo de escenas que todos estamos pensando. Una pregunta, sí. Jorge. Yo tengo un amigo que tiene 4 amigos yugoslavos. Ah, no, búlgaros, calla. Y son muy buenos amigos, pero no son una empresa. ¿Qué problema hay en acercarse a su propiedad privada con 4 amigos búlgaros? De 2 metros, vamos a hablar sí. Ahora porque tenemos que ver qué hacen los amigos búlgaros y qué acreditación tienen los amigos búlgaros. Es que son mis amigos y es mi casa. Es mi casa, me la han ocupado. Tengo 4 amigos búlgaros que son 4 armarios y me voy a mi casa. ¿Qué problema hay? Pues no es una empresa de desocupación, son mis 4 amigos búlgaros. Que es lo que voy a tratar de mencionar ahora cuando hablemos de lo que sí que está permitido para estas empresas de desocupación.
Terminando con lo que está permitido, con lo que no está permitido, vamos a hablar del allanamiento de morada, porque ciertamente el allanamiento es algo paradójico, ¿no? Pensar que una persona que entra en una casa que no es suya, pues pueda hablar de morada. Pues sí, habla de morada porque morada, según la jurisprudencia, es una vivienda, un habitáculo donde ejerces tu domicilio habitual, por tanto lo ocupa en cuanto reside con habituabilidad, convierte la casa ocupada en morada. Por tanto, no puede la empresa de desocupación entrar en esa casa porque estaría incurriendo en un delito de allanamiento de morada. Tampoco puede, lógicamente, cometer un delito de ejercicio arbitrario del derecho propio, lo que conocemos como tomarse la justicia por su mano. Y ya ni que decir tiene, pues tampoco puede cometer ningún tipo de amenaza, lesiones, eso es bastante obvio. Vamos ahora con los búlgaros que tú hablabas. Lo que sí que a mí no me parece obvio, ¿eh? A mí no me parece obvio. Me parece que si tienes una casa, te la han ocupado unos delincuentes, vamos, lo menos que se pueden esperar es que le rompa la boca. Así que no, sí, no, bueno, no me parece social, obvio. Evidentemente, pero yo no estoy hablando con el Código Penal en la mano y con lo que nos enfrentamos los abogados todos los días en un juzgado. Por mucho que tú alegues que es tu propiedad, si has cometido lesiones, te van a condenar por lesiones sí o sí. Esa es la realidad, nos guste más o menos, y mientras el Código Penal no cambie, esto va a seguir siendo así. Por eso se está marchando la gente de España, lo entiendo. Ya. Respecto a las conductas que sí se permiten a estas empresas de desocupación, lógicamente, antes hablabas tú, el diálogo, por supuesto, pueden dialogar, mediar entre el ocupa y el propietario. Lógicamente hablamos siempre de desembolsar una cantidad de dinero para que se vayan voluntariamente con un documento. Bien, esto es obvio que lo pueden hacer, pero yo me voy a centrar en el control de acceso, que es prácticamente la actividad que lleva a cabo esta empresa de desocupación siempre. Hay muchas teorías sobre esto. Yo particularmente, si uno se lee la ley 5/14 de seguridad privada, yo considero que sí que está permitido realizar un control de acceso si se hace bien. El artículo 5, artículo 9 hablan de primero tener un documento privado entre el propietario y la empresa de desocupación que deje claro ese control de acceso. Lo que te decía antes, que las personas que vayan a realizar ese control de acceso, me da igual su nacionalidad, pues tengan de alguna manera acreditación como vigilantes de seguridad, correctamente inscritos en un colegio profesional y además que operen con un distintivo rótulo en la vestimenta que les acredite como vigilantes de seguridad. Y por supuesto, pues que no actúen con violencia, intimidación ni cometiendo ninguno de los delitos que he mencionado anteriormente. Por tanto, podrían operar. ¿Qué es un control de acceso? Pues como su nombre indica, precisamente controlar quién entra y quién sale. Lógicamente te dejan salir de la vivienda, pero cuando vas a volver a entrar te hacen ese control, te exigen un contrato de arrendamiento y si el propietario considera que no tienes o que está relacionado con las ocupaciones, pues no te va a permitir entrar. Se trata únicamente de que los ocupas se cansen, ellos necesitan comida, medios, etcétera, y al no poder conseguirlos tengan que salir. Yo me acuerdo perfectamente de la facultad hace muchos años cuando en derecho romano nos hablaban del asedio romano, pues esto es prácticamente lo que harían estas empresas de desocupación desde el punto de vista legal. Y ojo a propietarios porque, como decimos, es cierto que pueden firmar un contrato con las empresas de desocupación, pero tienen que saber que si las empresas se extralimitan y cometen algún tipo de delito, podrían responder no solamente desde el punto de vista civil, sino también penal y hacerle copartícipes de los delitos que pudieran cometer las personas que realizan la labor de desocupación o control de accesos y perjuicio, lógicamente, de la propia responsabilidad de los integrantes de las empresas que realicen estos hipotéticos delitos. Y ya para terminar, solo contarte, hablando de las coacciones, aunque no esté relacionado con el control de acceso, decirte que hay una sentencia relativamente reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona que establece que el corte de suministros, gas, luz, etcétera, no supone un delito de coacciones y que se puede hacer. Cuidado con esto, porque estamos hablando del ámbito de la Audiencia Provincial de Barcelona, es, como decimos los abogados, jurisprudencia menor. El Tribunal Supremo a día de hoy sigue sosteniendo que sí que es coacciones el corte de suministros y, por tanto, mucho cuidado porque mientras no se reitere, o mejor dicho, se unifique la doctrina, seguirá operando el criterio del Tribunal Supremo sin perjuicio de que esa sentencia de Barcelona se refiere únicamente a ocupaciones, usurpaciones desde el punto de vista legal y no a inquiocupaciones desde el punto de vista civil. Por tanto, aviso a navegantes y mucho cuidado. Insisto, para terminar, las empresas de desocupación sí son legales y lo que no serían legales serían determinados métodos que éstas pudieran emplear. Jorge Vázquez, como siempre, exquisito. Ahora, España es un país de tebeo. Si alguien ve este programa en cualquier lugar del mundo, se cree que o tú no sabes lo que dices o que es 28 de diciembre y estamos de cachondeo.
¿no? Es difícil entender, efectivamente, lo hemos visto también en España, ocurre con más delitos. Acordémonos cuando hablábamos de los desalojos, o mejor dicho, cuando entraba un ladrón en la vivienda, se desaloja con armas y la legítima defensa. En definitiva, en este país, ese tipo de delitos, ese límite, tenemos que afilarlo un poquito más, porque si no, como dices tú, cualquiera que nos vea desde fuera va a pensar que estamos completamente locos. No, que estamos de cachondeo, que es imposible, que es absolutamente imposible. Gracias, querido, como siempre, insisto, fabuloso. Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Jorge Vázquez. Es que indigna. No sé, yo no tengo un muy buen día, también lo tengo que confesar. Y en estos temas se nota mucho. Pero es que dices, ¿pero qué me está usted contando? A ver, yo no tengo 4 amigos búlgaros, vaya Sí. por delante. No tengo propiedad. 1, porque me da miedo el compromiso, y 2, porque no me compraría yo una casa en España ni de cachondeo. Dicho todo esto, me lo he inventado. Pero si yo tuviera una casa, me haría con 4 amigos búlgaros. La verdad es que Pero no tengan ninguna duda, ¿eh? entre Jorge y tú lo habéis explicado muy bien. Jorge ha explicado lo que es el plano legal y además Y yo el emocional, y tú has, que es lo que siempre me tú has toca, ¿no? explicado el plano real, un poco. Porque vamos a ver, efectivamente, España es un país libre y por lo tanto cada uno puede montar una empresa sin ningún tipo de problema. Faltaría más. Ahora bien, estas empresas, ya lo sabemos todos, porque además tú de alguna forma lo has expuesto, bajo el paraguas de la negociación y de la mediación. Pero yo, ¿por qué tengo que negociar y mediar con un delincuente? Este es el objeto Se le social. rompe la boca y ya está. Es que esa es la cuestión. Claro. Quizá en Digo yo, muchas vamos. ocasiones esconden unas actuaciones propias de la intimidación o de las coacciones. ¿Por qué es así? Es así porque, como tú lo dices... ¿Se puede esperar mira, otra cosa? Si fueras un delincuente, No, pero- ¿esperarías otra cosa que no fuera que te rompieran Es la que boca? muchas veces los delincuentes también están en el otro lado y muchas veces también son los buenos los que se sientan en el banquillo, que lo ha explicado Jorge. La cuestión es la siguiente. Morada. Ya no es mi morada, aunque sea injusto y difícil de explicar, si ya no vivo ahí Imposible. o si no es mi vivienda. ¿Y ahora de quién es la morada? De los ocupas que han entrado de la forma que sea, con un contrato de alquiler, que han entrado porque la puerta estaba abierta, que han entrado porque le han dado una patada o que han entrado por la ventana. Es la morada. Ilícita, pero es la morada, ¿vale? Desde el punto de vista legal. Entonces, una cosa con la que no estoy de acuerdo con Jorge, es decir, ¿se puede establecer el control de acceso? He tenido que intervenir directamente en situaciones en las que se ha denunciado el famoso control de acceso. El control de acceso consiste en que estas personas, por orden del propietario, se ponen en la puerta, no llevan nunca uniforme, por lo que yo he conocido, ni están acreditados, ni tienen todos esos requisitos, pero al que salga se supone que ya no lo pueden volver a dejar entrar. Error. Porque no está establecida la posesión a favor del propietario dueño, que es el que está reclamando. No lo he entendido, perdón. No está establecida porque él no vive ahí. Es decir, Pero tiene un contrato de tiene compra. o no tiene es suyo. tiene o no tiene un contrato, pero él no es el morador, ¿vale? Él no es el poseedor. La persona o la familia que está dentro no le pueden establecer un control de acceso una persona que está fuera. Estamos hablando del plano legal, ¿vale? Otra cuestión es que lo hayas denunciado por usurpación, que luego les vayan a condenar, que tengas por vía civil un lanzamiento, pero mientras eso no llegue y el morador no seas tú y la morada no sea tuya, tú no puedes establecer un elemento coactivo como es un control de acceso para que otras personas no estén. Entonces, por eso, cuando se les ve en televisión, estas personas que la mayoría de las veces tienen ese aspecto que tú dices, es decir, personas que Mis amigos búlgaros. intimidan con su propia presencia, ya hay jurisprudencia de eso, es decir, que A vienen... que tampoco se puede ser un gacho de 2 metros Depende de lo que hagas. y 110 kilos. Depende de lo que hagas. Si van, como tú dices, 4 engachos de 2 metros búlgaros con la fama que le estamos dando a los búlgaros. Acompañándome, vamos a tomarnos algo y ya vamos a mi casa donde Eso es otra me la han cosa. robado unos cuantos delincuentes. Vale, pues lógicamente que tiene que estar establecido que ha habido esa usurpación, tiene que estar establecido que hay una sentencia y entonces tú ya no vas a necesitar a esas personas, porque en ese caso, si funcionara el sistema y Pero como no y el funciona. ordenamiento jurídico, ¿quién iría a asistirte en una situación? ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza?
El La Estado. policía. El Estado. El Estado a través de la policía. Y por lo tanto, no necesitarías que fuera nadie si todo funcionara con un poco de sentido común y con un poquito de lógica, todo el mundo pudiera ejercer sus derechos porque llamarías a la policía y te asistiría para la recuperación de tus bienes. Pero Perdóname, uno de los ejemplos que teníamos en este programa, que yo todavía es que se me saltan las lágrimas, coche. es como una persona, una anciana, le ocupan la casa y la policía empieza a decir, por favor, señora, márchese. Eso es un Estado fallido. Eso es un país de vergüenza, absolutamente de vergüenza, donde la policía que cobra de nuestros impuestos, yo no estoy diciendo que la policía actúa así porque le da la gana, actúa así porque no le queda más remedio. claro. Naturalmente, yo soy una gran defensora, como saben perfectamente, de la policía, muchísimo, que se juegan la vida todos los días, no estaría yo en sus zapatos. Ahora bien, discúlpame la interrupción, pero yo recuerdo, y por eso he bromeado de si le ocupan una casa, a mí lo que me han dicho es que lo último que tengo que hacer es llamar a la policía. Lo último. Es que la policía lo que hace es constatar que esas personas viven, Claro. meterlas en el fichero y a partir de ahí Y viene, decirte que tú te marches a un hotel o que si tienes ¿tiene usted entra en algún vigor familiar? la protección jurídica Es que se que le da tela, a ese nuevo morador, tela. que para nosotros es un delincuente, pero que es un morador. Para nosotros y para cualquier Claro. persona con una mínima inteligencia, un poquito de dignidad y un poquito de ética. Un matiz. Ahora, para los delincuentes y los ladrones de guante blanco o de guante negro, naturalmente son moradores. Sí, sí, para eso- mí, que eso soy una no- persona no decente, son de guante blanco. es un delincuente y naturalmente podría ir Pero con desde el mis punto de amigos vista búlgaros. jurídico, que es en lo que nos tenemos que centrar más en este programa, hay otro capítulo que ha mencionado Jorge, con el que tampoco estoy de acuerdo. En este caso, creo que sí existe el derecho. Siempre se ha dicho, dice, no se puede cortar el suministro. Es que una cosa es cortar el suministro, es decir, llamar a la compañía para que corten la luz o el agua o el gas en esa vivienda, y otra cosa muy diferente es que a mí alguien me diga que lo tengo que pagar. Yo no tengo que pagar el suministro que consumen otros. ¡Qué bueno! Si yo lo dejo de pagar, no estoy cometiendo ningún delito porque nadie me puede obligar a ello. El que quiera que lo enganche, si tiene algún título para ello, si tiene algún documento para ello. Pero a mí nadie me puede... Yo no tengo por qué ir a la compañía a que le corten y dejen de cortar en un inmueble. Simplemente no pagas y ya está. Obvio. Es que no hay Claro. ninguna ley que te diga, no, oiga, usted es que encima usted le tiene que pagar el gas. No, usted no puede cortar. Yo no necesito cortarlo. Yo no estoy obligado a pagar el suministro. Cuidado. Ni de un ocupa, ni de un inquilino que ha entrado con su contrato legalmente, los llamados inquiocupas, y que luego ha dejado de pagar. Oiga, ha dejado de pagar, yo no le voy a pagar a usted los suministros, ni la luz, ni la comunidad, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Y entonces, ¿que se los cortan? Yo no lo corto. Lo corta la compañía como me lo cortarían a mí. Claro, porque por falta de pago. Por falta de pago. Claro, está Entonces clarísimo. usted apáñese, páguelo, cometa una falsedad, llame por teléfono y diga usted que es otra persona, aporte un contrato Es bastante falso. fácil hacer eso, ¿eh? O sea, Claro, claro, sí. vamos. Bueno, pero eso es otra historia también, porque Facilísimo. las compañías han inventado todos los sistemas para dar de alta, aunque sea Esto es. a un animal o aunque sea una Esto farola, es. es decir, cualquiera. Ya me dice, oye, que quiero, sí, dime usted el número de cuenta. Y ya está. Que es lo único que les interesa. Ya está, no hay más. Y ahora mismo ya sabes que con la mayoría de las compañías, incluso de telefonía y todo esto, no hay que firmar contratos, sino que te hacen la grabación de la conversación y eso ya constituye contrato. Oiga, que yo no he firmado nada. Ah, pero tenemos una grabación tal. Esto todavía hace que los ocupas y este tipo de personas tengan más facilidad Claro. para no solamente para acceder a suministros y luego no pagarlos, sino para dar datos falsos y que se los carguen a otra persona. O mientras que llegue y no llega, a mí me han dado de alta, que es lo que me interesa. Porque sin luz es muy difícil funcionar si no tienes un frigorífico. efectivamente. ¿Cuántas veces les he dicho que España es el paraíso del delincuente? ¿Exagerada? No sé. Yo es que llevo casi 2 años, no casi no, 2 años dirigiendo y presentando este programa y he llegado a esta conclusión. España para los delincuentes es un paraíso, España para las personas como Dios manda, los trabajadores, la gente honrada. En fin, no me voy a pronunciar por dónde les dan porque creo que ustedes
ya lo saben. Hacemos un alto en el camino. ¿Les gustaría perder un par de kilillos? Pues yo les digo cómo. Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Se imaginan que este programa se mete en una cápsula del tiempo y lo abren dentro de X años? Es que creo que pensarían que estamos de carnaval. ¿Quién puede entender que en un país te roban tu propiedad y al delincuente lo tienes que mantener y no le puedes tocar un pelo de la ropa? Brutal, ¿eh? Viva España. Esta cuestión, de todas maneras, tenemos que irnos al comienzo, al inicio. El inicio de estas empresas surge cuando se necesita cubrir un vacío que la administración pública debería haber cubierto, porque con los impuestos que yo pago tengo derecho a que me den una cobertura que no se me da. Tú no tienes derecho a nada, como no tenemos derecho a nada, ninguno de nosotros. Pero es mentira, yo estoy harta. Lo tengo. Lo que pasa es que no me lo cubren. Y entonces, como no me lo cubren, aparecen estas empresas que, entre otras cosas, saben ustedes que cuestan entre 1.000 y 8.000 euros. Que esa cuestión sería hasta cierto punto lógico si desgravasen lo que yo pago a esas empresas, desgravase mi IRPF. ¿Por qué? Porque estoy buscando ayuda cuando la administración no me la da. Uy, calla. Entonces, si quieres, hablamos de las, ¿cómo se llaman? Las cuadrillas estas que están naciendo en muchísimos barrios de España para proteger a las niñas que ya no pueden llegar a casa porque son violadas en la calle, y entonces pues hay una serie de vecinos que lo que hacen ya es quedar, se llaman por teléfono, oye, mira, ir a buscar al metro, cuadrillas, ¿no? ¿Se llaman cuadrillas? O pandas, o no lo sé, es que no me acuerdo, lo siento. Pero hay muchas personas, me consta, que en muchos barrios de España, como naturalmente el gobierno no protege y la inseguridad que vive este país ya es que no la recordamos, pues hay determinados vecinos que en lugar de que sus impuestos sirvan para que les protejan, ellos pagan impuestos, supongo que para catálogos de prostitutas, entre otras ofertas para el gobierno de España, pero sin embargo se tienen que jugar la vida para ir a proteger a los jóvenes de esos barrios porque les da miedo llegar a casa solos. Y en Barcelona. Precioso. En fin, hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Hay más asuntos que la ocupación, pero he de reconocer que a mí me enerva. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues no hemos parado. ¿Para qué les voy a contar yo una cosa por otra? No hemos parado con el asunto de la ocupación. Efectivamente, muchísimas veces además llevan animales, llevan perros que no son agresivos, pero que ellos los entrenan para que sean... Es que son delincuentes. Los ocupas son delincuentes que deberían estar en la cárcel o en el fondo del mar. Matarile. ¿Recordáis al sacristán de... perdón, lo digo porque como luego siempre hay gente por ahí, no, porque es que los ocupas, hay gente que es vulnerable, por supuesto. La gente vulnerable la mantiene el Estado. A su casa. La gente vulnerable, el Estado le da una vivienda social, le da un dinerito, el Estado no, nosotros, ¿de acuerdo? Todo lo que no sea esto son delincuentes y a la cárcel o a darse un paseíto por donde quieran. ¿Sabes a quién no se da? Los vulnerables, el gobierno. ¿Sabes? Las familias vulnerables, el gobierno. Pepe, que ha comprado una vivienda, no tiene por qué hacerse cargo del bebé de 3 meses, la pobre desgraciada que además tiene un marido que la maltrata y un chulazo que se pasa el día en el bar. Esto, el gobierno. ¿Sabes a quién no le darían la vivienda social? A ver, ¿a quién? Al propietario de la vivienda. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Pues porque tiene vivienda. Ah, claro. Para lo Es que que les curioso. interesa. Bueno, que yo soy capaz de quedarme todo el programa con el asunto de la inquiocupación. Pero puedes tener una vivienda y ser vulnerable, ¿vale? Hombre, claro. Porque una vivienda no se puede comer. Una vivienda la necesitas para vivir. Con una pensión muchas veces no te llega para más. Y si tienes que pagar una hipoteca más los gastos ordinarios, a lo mejor no te llegan ni los más mínimos. Si tú solamente tienes eso, estás en una situación de vulnerabilidad si alguien te priva de ella. Es decir, que es que siempre estamos pensando que es que el que tiene 14 viviendas, ¿sabes? O que son fondos de inversión. Pero ¿y desde cuándo está penalizado en España invertir Desde hace y tiempo crear ya, riqueza? desde que entró en vigor la nueva ley de vivienda. Muy buen contestado. Está, Muy bien contestado. María José, mal visto. Porque yo conozco a gente que tiene una posición económica boyante, que se lo han ganado, Claro. ¿vale? Que no lo han robado, Claro. que se lo han currado, que les viene de O sea, trabajo, no de familia, no de lo trabajan que en el sea. gobierno, ¿verdad? No trabajan Se lo en el han gobierno ganado. ni son delincuentes. Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, Que se esconden. delincuentes y gobierno en el mismo párrafo. Sí, pero resulta que la gente que le va bien, la gente que tiene dinero, yo he visto mucha gente, empresarios, gente que tiene una capacidad económica, que ha invertido, que se ha arriesgado, que tiene un patrimonio, ¿sabes lo que hacen? Esconderse. Claro. Esconderse primero porque parece que se avergüenzan, porque ves si tú. tienes dinero es que eres un ladrón, un sinvergüenza. Y segundo Bueno. lugar, porque también es peligroso. Claro. Es peligroso, no te puedes exponer. O sea, tienes que ir con un perfil bajo porque si se dice, bueno, que este tiene viviendas, pues entonces dice que se fastidie, que si las tiene, que reparta. Oiga, es que ese señor ha trabajado 15 horas diarias o las... ¿Conoces Venezuela? He ido un par de ¿Conoces veces. Cuba? También. También, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, vamos con este recordatorio que yo les hacía sobre el asesino confeso del sacristán de Algeciras.
yo creo que ustedes lo recuerdan, se lo hemos contado en este programa, lo hemos analizado, Yasina Kanya, o algo así. Es el asesino confeso de Diego Valencia Sacristán, de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras. Ocurrió el 25 de enero de 2023. Hoy quedará visto para sentencia tras el informe final de su defensa, que pide su absolución al considerar que no es responsable de sus actos por el trastorno psicótico que padece. El acusado tendrá derecho al turno de la última palabra, aunque no es previsible que lo ejerza después de que en la vista oral se acogiera a su derecho a no declarar. Bueno, sois abogados. A ver, la mujer del presidente se acoge a su derecho de no declarar. El hombre de confianza del presidente del gobierno se acoge a su derecho de no declarar. Los asesinos, delincuentes, mangantes, todos se acogen a su derecho de no declarar. Qué curioso, ¿no? Y en este caso lo que se acoge la defensa es a la eximente completa, que significa la esquizofrenia que este fulano padece. ¿Y por qué? Ayer ya lo decíamos en este programa. ¿Por qué las personas que no pueden estar en la calle están en la calle? ¿Quién es el responsable de que un enfermo sin medicar asesine a alguien? Pues el responsable subsidiario, de alguna manera, debería ser la administración, que es la persona que ha dejado a ese enfermo peligroso, además, en la puñetera calle. La administración no es responsable de 230 muertos. Sí, pero no es responsable subsidiario, es responsable directo. Porque de forma directa las personas que no tienen una capacidad o una salud que les permita, pues, digamos, poder convivir con la sociedad, la administración, que en este caso no es la consejería, porque los servicios sanitarios están transferidos a las comunidades autónomas, son las que tienen el deber de... O sea, esto ocurre todos los días en los juzgados de la calle Ventura Rodríguez, que son los juzgados de las incapacidades, ¿vale? Los juzgados donde van las personas que están enfermas, que tienen Alzheimer, donde las familias, digamos, que tienen que pelear con este tipo de situaciones tan absolutamente duras para que se les nombre. Antes se decía tutor, ¿vale? Ahora se llama curador. El curador es aquella persona que es nombrada para, digamos, complementar aquella discapacidad que una persona tiene, porque antes era el tutor en general, ahora se ha dicho que no. Hay que decir qué capacidad tiene, qué usted puede hacer, usted puede otorgar testamento, usted puede ir al banco, usted puede trabajar, etcétera, y lo que no puede hacer es lo que tiene que hacer el curador. Pues en muchísimos casos, todos los días, hay resoluciones judiciales en estos juzgados, que están cerca de la Plaza de España, aquí en Madrid, que determinan que esa tutela, esa curaduría, la ejerce la Comunidad Autónoma de Madrid, a través de los organismos, hay organismos de la propia consejería que son los que la ejercen. Entonces ya esa institución tiene que decir, necesita usted una residencia, necesita usted una residencia cerrada, necesita usted un ingreso forzoso, etcétera. Y eso hay que ejercerlo, que se ejerce más o menos bien de aquella manera, pero ¿cuántas veces se hace mal, no se hace dejación, se olvida? Pues también todos los días lo vemos. Todos los días vemos este tipo de personas. Yendo al caso específico que nos ocupaba, para no ir muchas veces como un embudo siempre a las mismas conclusiones, yo comprendo que la defensa quiera decir que hay una eximente incompleta, que esta persona tiene una enfermedad, una patología que no le hace responsable de sus actos. Es la defensa, ¿vale? Pero no nos olvidemos de que lo que esta persona hacía tenía sentido, aunque no estemos de acuerdo. No daba dinero a la gente, no iba repartiendo, iba con sus ideas absolutamente radicales en cuanto al Islam. Hombre, le ha dicho al juez que él es el mensajero de Alá. A ver. Y hay audios. Pero a ver, lo ha dicho para tomarle el pelo al juez. Pero si esto es un cachondeo. Él te ha dicho, me voy a hacer la loca. Sí, pero para esto siempre está... Y menos mal que no ha dicho, soy mujer. Pero para estos casos está la clínica médico-forense, que emite con carácter previo y obligatorio, siempre este tipo de casos, un informe de imputabilidad o no, que esta palabra quiere decir, oiga, esta persona es imputable, que esto ocurre en el 99% de los casos, esto no es una película, porque sabe
distinguir el bien del mal, sabe lo que hace y sabe las consecuencias de lo que hace y sabe lo que está mal. Luego puede tener ideas muy radicales o puede pensar que es el mensajero de Alá o que tiene que coger la espada y volver a la espada, pero usted sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Claro. Bien, pues entonces usted responde de sus actos, se sienta aquí. El fiscal y la acusación particular están ahí para que esto, para que no se produzca precisamente la impunidad de este tipo de personas y para que no se produzca esa supuesta locura que le exime de tener una responsabilidad. No, no, esto no ocurre casi nunca, María José, que lo sepáis. Que esto es muy literario, muy de película, pero en la realidad, normalmente, si está sentado en un banquillo y hay un informe que lo habrá, no lo pone aquí, yo no lo he leído, pero lo Yo habrá. tampoco. Es el informe clave por el que una persona se sienta en un banquillo y por el que una persona que hace este tipo de barbaridades, como el caso del Pelicot español, que empieza el juicio la semana que viene y que previsiblemente... Caso de Alberto Martín. Exacto, que previsiblemente se va a utilizar, previsiblemente por la defensa, el trastorno mental, en fin, todo este tipo de supuestas enfermedades psicóticas que te impiden conocer la realidad. No. Pero va a ir al juicio, Es que les recuerdo que el Pelicote español, que es un caso que lleva Alberto Martín, el tipo, el abuelo, el marido de la abuela, que tuvo relaciones sexuales con las niñas pequeñas, claro, el padre se presentó en la puerta del juzgado y la rata, el abuelo, como lo quieran llamar ustedes, no apareció. Entonces yo no sé si ahora le va a echar un par para aparecer. Es que esa pregunta que tú haces es absolutamente clave. En fin, una persona a la que le piden más de 70 años de prisión y cuando todos los informes en relación a las niñas están diciendo las gravísimas secuelas y consecuencias que tienen y además que están valorados los informes como credibilidad positiva, es decir, que es creíble, que se han hecho muchas pruebas durante muchísimo tiempo, es decir, creo que se sentará en el banquillo en unas condiciones muy negativas. Probablemente utilice esto también del trastorno mental, la fuerza irresistible, hay algo que no puedo evitar, como si fuéramos animales. Que estaba enamorado. Sí. Recuerdan, perdonen que Sí, he metido es yo cierto. cuchara aquí, pero es que yo tengo grabado ese caso. Pero con cuestiones claves estás... Y él decía, es que estaba enamorada de una de ellas, de la mayor de 12 años, ¿verdad? Bueno, ustedes imagínense que son el padre, es que no me extraña que este no se presentara en su momento a la declaración, no recuerdo muy bien cómo fue. En varias ocasiones, y por eso tenemos la duda, que no puedo respondértela, de decir va a estar o no, porque una persona que ya dijimos que lo gravísimo de este caso, o una de las cosas más graves, es que esté en libertad. Nadie no entiende. Bueno, sí, perdóname, esto es España, ya está, Sí. no hay Si no se pide la hay prórroga nada. excepcional de los 2 años para que sean por otros 2 años en casos en los que son de extraordinaria gravedad y en los que la previsibilidad de la imputación por parte del fiscal de las acusaciones son de unas penas muy graves, pues si no se pide, lógicamente no se puede acordar. Entonces, por eso tenemos esa duda. Lo normal es que él fuera esposado con grilletes allí y no hubiera ninguna duda. Y por lo tanto se puede utilizar eso, pero sabemos que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque lo hacía a escondidas. ¿No? Y durante años. Porque si una persona no sabe distinguir tal, lo haría de... No, lo hacía a escondidas. Claro. Es decir, sabía que estaba prohibido, sabía que estaba haciendo daño, sabía que era ilegal, todo lo que tenía que saber una persona para ser responsable de sus actos. Y por lo tanto las personas tienen que sentarse en un banquillo, tienen que responder de sus actos y luego las alegaciones de ese tipo son muchas veces un poco para... para la galería, pero que en la mayoría de los casos no llegan en buen fin. Bueno, la semana que viene, efectivamente, es que lo ha comentado Alberto y es uno de mis casos fetiche, si me permiten el término, y bueno, le vamos a dar duro la próxima semana. Discúlpenme, estábamos con este individuo, Yassin Kanya, o como se llame, que es el asesino confeso de ese sacristán en Algeciras, noticia que nosotros compartimos con todos ustedes allá por el mes de enero de 2023. Miren, La Razón, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes, ha tenido acceso al audio de esa declaración, en alguna parte, nos lo ha comentado Alberto, en la que el asesino se identifica como un mensajero de Alá,
que actuó contra los enemigos de Satán, después de 3 días en los que, según aseguró al magistrado, lo veía todo negro, veía la muerte y pensó incluso en suicidarse. Mira qué lástima, oye. En esa comparecencia el acusado avisó de que si no le dejaban en libertad su situación iba a empeorar y al mismo tiempo admitió que se dirigió primero hacia el párroco de la iglesia de San Isidro, al que hirió de gravedad, y posteriormente fue hacia Diego Valencia, a quien confundió con un sacerdote para cortarles la cabeza porque eran enemigos de Dios. Según dijo, no actuó de forma premeditada, aunque guardaba el machete en un falso techo de su habitación para protegerse, convencido de que lo iba a necesitar. ¿Qué carajo hacía Yassin Kanya en mi país? Eso lo estamos diciendo siempre. ¿Por qué en estos casos, por qué en estos individuos ¿Qué que a hacía la en mi primera país? falta se le manda a su país? ¿O es que nosotros somos los receptores de todos los criminales que sobran en otros países? Hombre, vamos Además, a muy ver, cercanos, ¿eh? ¿cuándo Mohamed VI? Nosotros somos el jardín de infancia de Mohamed VI. Cuando Mohamed VI abre las prisiones de sus delincuentes, Nos lo ¿para manda a dónde los nosotros. manda? Para España. Estamos hablando, daros cuenta, creo que es de Algeciras. Sí, Algeciras. Allí no hay un caso aislado en este sentido. Es decir, si tú vas por la calle, tú dices, esta persona, es que no es tanto como Ceuta y Melilla, pero personas de la cultura marroquí y de la religión del Islam, bueno, no sé qué porcentaje deben de ser. No me lo digas. No, pero debe ser una auténtica cosa. Altísimo. Claro, altísimo. Tú fíjate, además es una puerta. O sea, Algeciras, Tarifa, todo aquello que es una zona absolutamente maravillosa, pero no nos engañemos dónde está. En otros tiempos. Claro. O sea, pues digo toda que no, esa que es una zona falda Pero maravillosa otra cosa es de Barbate, poderlo- Algeciras, Cara de los pueblos Atunes, los pueblos blancos, blancos. por Dios, o sea, qué maravilla. Hoy es un estercolero, como Barcelona, otra ciudad maravillosa convertida en un estercolero. Qué lástima. Permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de mundo natural. Bueno, pues ahí dejamos este asunto que no sé si dará mucho más de sí, señores. El caso de este enviado de Alá que se dedicó a asesinar en nuestro país. 50 años pide la Fiscalía. Bueno, esto se quedará en un par de años y lo mismo le meten en la cama con Colacao. Pero la ¿no? absolución, si efectivamente se entiende que esta persona estaba fuera de sí hasta el punto de que no supiera, porque claro, efectivamente parece que no se escondió mucho tampoco, aunque tenía escondido el machete, pero él no se escondió mucho y parece que la tenía tomada con los curas, sacerdotes y tal, que, en fin, hay cosas de verdad que tienen poco sentido en relación a lo que hacía, incluso desde el punto de vista de su propia religión, incluso radicalizada. Si efectivamente hay informes, que no lo sabemos, pero que habría que profundizar en eso, periciales en el ámbito forense, que dicen que es una persona imputable, yo creo que vas a condenar. Pero si no los hubiera, y hubiera informes periciales en sentido contrario, podría quedar absuelto o ingresado a lo mejor en una institución psiquiátrica. Ah, y encima pagándole la comida. Y unos pocos años nada más, ¿eh? En fin, todo va muy bien en este país, todo funciona muy bien. Vamos con la siguiente noticia que les va a dejar a ustedes muy tranquilos. Verán, ¿recuerdan a la joven asesinada en Villaverde? Se lo contamos también en este programa. Pues miren, estaba catalogada en Biogen, con riesgo bajo, y su agresor tenía una orden de alejamiento. Cuando decimos que el Ministerio de Igualdad lo tendrían que transformar, no sé, se me ocurre, para que tenga mayor validez,
no sé, una institución que se dedicara en profundidad al estudio de la sexualidad del cangrejo ermitaño. Esto tendría más validez que pagar el dinero al Ministerio de Igualdad. El hombre detenido por asesinar de varias puñaladas a su exnovia de 21 añitos, pobrecita mía, en Villaverde, tenía, como les digo, una orden de alejamiento vigente. En fin, ya les he dicho muchas veces de qué valen las órdenes de alejamiento, ¿verdad? Se lo he dicho. Es que no me equivoco. Lo mismo, estoy un poco pedante hoy, pero es que no me equivoco. Y acumulaba varias denuncias por parte de la víctima. ¿De qué sirve que una víctima denuncie? Lo digo porque denunciar es pasar un mal trago, ¿eh? Y denunciar varias veces es denunciar varios malos tragos. ¿Para qué? ¿Para que luego llegue el individuo y te quite la vida? Porque tenemos las administraciones que tienen que velar por nuestra seguridad. No les voy a llamar inútiles, discúlpenme, incapaces. En este caso, Cajeros de supermercado que de ninguna de las maneras tienen preparación, ¿verdad?, para acometer unas tareas de esta profundidad, de esta enjundia. A ver, quiero decir, cajeros de supermercado, fontaneros, interesantes profesiones todas, qué duda cabe, pero sin embargo, en la política no cuadra. Vamos, ni aunque se hagan las delicias del vicepresidente del gobierno. exactamente, exactamente. Ni aunque se tenga ese valor. Pero en este caso, este individuo se había saltado no sé cuántas veces la orden de alejamiento, se la había pasado por donde todos ustedes están pensando. Por donde Ábalos a la Jenny. Efectivamente. Pero al margen de eso, miren ustedes, este caso no es sino la punta del iceberg de algo muy preocupante. Fíjense ustedes, en el 2024 hubo 12 homicidios, 12. En el 2025 llevamos 27. ¿Ustedes no les parece que sería el momento para pararse a estudiar el asunto y encontrar alguna vía que, si no acabase al 100% con el problema, sí que mejorase estas estadísticas? Miren, no era la primera vez, como yo les estoy contando, no era la primera vez que esta muchacha de solo 21 años había denunciado a su agresor. No sirvió para nada, como no sirve para nada, lamentablemente, en demasiadas ocasiones, algunas de ellas pues nosotros las constatamos en este programa. Estaba cuidando de su bebé de 15 meses. Fue delante del bebé donde esta bestia apuñaló a esta joven de 21 años. Entró en la casa, creo que tenía alquilado una habitación. Esta muchacha vivía en la calle Astilleros de Villaverde y bueno, estaba en Biogen, que no sé cuántos millones se lleva Biogen, para lo que sirve, y si nos lo repartimos en cañas, quiero decir, moriremos, pero por lo menos nos divertimos, por decir una ocurrencia. Y además había denunciado en varias ocasiones. Es devastador. Sí, María José, tengo que corregir algunas de las cuestiones estadísticas que has dicho. En el año 24 hubo 47. Este año, la verdad es que todos los años disminuyen. Este año creo que vamos por las 20 y pico y de hecho este es el segundo caso en la Comunidad de Madrid. Estamos en la última fase del año. Sin embargo, este caso es paradigmático de la insuficiencia y el mal funcionamiento del sistema, porque tiene todos los elementos y Mira qué bien lo resume Alberto Martín. En 2 palabras. Es cierto, porque tú has dicho qué bien cosas resumido. muy relevantes. Has dicho riesgo bajo. Un criminal de este tipo que ya se había saltado órdenes de alejamiento y que tenía una en vigor, riesgo bajo, ¿quién ha hecho esa valoración? Es un riesgo extremo. No es un riesgo medio ni alto, ni muy alto, es un riesgo extremo, por una parte. Y por otra parte, orden de alejamiento. Si hay una orden de alejamiento, hemos oído hablar de las pulseras, ¿no?
Hemos oído hablar de los GPS y de esos controles. ¿Pero te refieres a las de AliExpress? Es que, a las que el Ministerio de no Igualdad compró en pero es que eso AliExpress. Es un elemento imprescindible para conocer por qué se ha producido este hecho. Es decir, si tiene una orden de alejamiento, vamos a poner de 500 metros, que es la habitual, en el momento... ¿Eso sirve de algo? Pregunto... Sí sirve de algo. Vamos, si sirve de algo, sí se actúa. Nosotros tenemos muchísimos casos inmediatamente, lo que era el sistema de Cometa. Es decir, tú tienes que tener un personal especializado que sabe dónde, en fin, cuáles son los 100 o 200 casos que tienes tal, y cuando salta la alarma, inmediatamente sabes con la lucecita dónde está la víctima y dónde está el agresor. Pero no será con las pulseras estas de AliExpress. No se menciona, que eso es el primer, lo digo fallo. porque hay mujeres que han denunciado, nosotros hemos hecho un programa especial en esta casa, en la que de pronto decía que tengo el agresor enfrente. Yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí. Es que es muy fuerte. Si el sistema, María José, hubiera funcionado en este caso mínimamente no habría bien, muerto esta muchacha. Exactamente. ¿Qué hubiera ocurrido? Salta inmediatamente la alarma, porque 500 metros tampoco se recorren en 20 segundos, le llama a la policía. A ver, la raza de Paiporta en 500 metros te los hacen 0,0. Sí, sobre todo si tiene chofer. Por eso. Pero si tú llamas porque dices, no se trata de ir a por él, sí, pero en segundo lugar, en primer lugar hay que llamar a la víctima. Y la víctima inmediatamente se pone a salvo. Porque sabe pues no pasó. No pasó. Esta persona se mete en casa de un vecino, se mete en un bar, va a la policía, cualquier cosa, porque le acaban de avisar de una alerta que ha saltado, según la cual, que a lo mejor luego que no lo tiene tienes a 500 importancia, metros. Que ha traspasado. Los 500 metros. Inmediatamente se comunica a la policía, como en el tema de las alarmas, y la policía acude en una doble dirección, en la protección de la víctima y en la localización de esta persona. Aquí no viene nada de esto. Porque el sistema ha fallado. Totalmente. Porque el Ministerio de Igualdad, en fin, compra en AliExpress. Delante de su bebé de 15 meses. Bebé de 15 meses, o sea, tiene todos los agravantes, pero cuando un hombre va a lo que iba ya le da igual todo. Por lo que sea, en su cabeza dice, me la voy a cargar por encima de todo, me da igual que esté con el niño, gracias a que al bebé no le ha pasado nada, porque yo había oído la noticia de otra manera, precisamente esta mañana lo veníamos comentando. Sí, que había apuñalado al bebé. Que había matado al bebé, sí. Imagínate, porque eso no tiene mucho sentido, porque cuando se hace eso, que es lo que se llama la violencia vicaria, a ella no se la mata, porque es para decir, y ahora tú vas a sufrir por algo mucho más gordo que tu propia vida, que es el hecho de haber matado, apuñalado al bebé. Bueno, por lo menos así no ha sido, pero una niña, porque esta chica era una niña. Una niña, 21 añitos, 21 criatura años. Mía. O sea, ¿Sabéis cuánto se gasta España en el tema de violencia de género? 179,8 millones de euros. 179,8. Tampoco me parece... A mí no me parece mucho dinero. A mí me parece Yo pensaba que ibas a hablar de eso se puede engordar muchísimo más, porque esas cifras son pero debe que de comprar... María José, ¿en qué se desglosa y se gasta ese dinero para saber qué es lo que realmente, porque tú has dicho, por ejemplo, el tema de los métodos comprados en un portal cualquiera, en AliExpress, o en Alibaba o algo de esto. Pero es que ese dinero es el más importante, el que se gasta en los medios técnicos. Pero pero vamos a ver. La policía especializada. Pero vamos a ver, más allá de escuchar los discursos de las ministras de Igualdad, que no dicen más que chorradas, una detrás de la otra. Unas, bueno, vamos a dejarlo. Más allá de las chorradas, de chorra, vamos, que dicen las ministras, que son papagayos, que le van contando y nos intentan comer la oreja, más allá, la pregunta es, ¿quién va a responder por esta joven de 21 años? Cuando ha fallado tanto el sistema Biogen, como las pulseras, como la orden de alejamiento. Es que como aquí... la valoración del riesgo. Como la valoración del riesgo. ¿Quién es la inútil, el inútil, le inútil que dijo que tenía riesgo bajo? ¿Dónde está ese individuo, esa individua o lo que sea
o quien sea que se perciba oso hormiguero. Nadie va a ser responsable, ¿verdad? ¿Y qué criterios han tenido en cuenta para esa No lo valoración? entiendo, no lo En el caso entiendo, que no lo hablamos del entiendo. jurado popular de Cuenca con las 30 y tantas puñaladas, No lo entiendo. nosotros pedíamos la responsabilidad subsidiaria del Estado porque entendíamos, De todos nosotros, dices. de todos nosotros, pero Ah. efectivamente, otra cosa es que luego hubiera una cabeza desde el punto de vista político que respondiera. ¿Por qué? Porque mire usted, no solamente usted es el encargado general de la seguridad de las personas, de que nosotros podamos salir a la... No, sino que existían ya claras señales de que este riesgo era patente, de que esta persona podía matar. Vergonzoso. Estaba en redes sociales, es decir, no tenía orden de alejamiento, la había tenido en no, fue una denuncia archivada. Es decir, pero una persona que conozca un poco cómo funcionan este tipo de cuestiones sabe que esto es una situación de alto riesgo. Una pregunta quiero haceros, además vosotros sois profesionales, expertos con largas carreras. Cuando los profesionales metemos la pata en nuestros trabajos, ¿pagamos por ello? Totalmente. ¿O no? Y además tenemos un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Sí. Y un Para cuando trabajador... nos equivocamos. Efectivamente. Y un trabajador, pues que no sean, por ejemplo, profesionales, como en el caso de abogados, sino usted trabaja en una fábrica y mete la pata hasta el corvejón. Usted paga por ello, ¿verdad? Usted cuando mete la pata paga por ello. Me gustaría saber, la ministra de Igualdad, sé que se llama Redondo, creo que Ana, pero es que no me interesa su nombre. Desde que escuché cuando recogió la cartera de, ya me entienden, ¿no? La del Coletas, pues dijo que la ley del solo sí es sí era impecable. Y ahí pensé, la verdad es que errar es humano, qué duda cabe. Podríamos pensar que la del Coletas erró porque era humana, cajera de supermercado. ¡Qué humana! Por Dios, claro. Un poquito soberbia, ¿verdad? Porque no se dejó asesorar por los que sabían. Ella sabría de lo que sabría, claro. Pero de esto no sabía mucho. Bueno, el caso es que Ana Redondo dijo, o como se llame, la de Iguala, que era fantástica y yo pensé, errar es humano, perseverar es diabólico. A mí me parece que es diabólica. Realmente diabólica la ministra de Igualdad. Porque hay que ser muy diabólica para mentir tanto y para no tener la dignidad suficiente de decir, señores, aquí lo dejo, no puedo, no puedo, me marcho. Pero para eso hay que María tener José, dignidad. Empezabas este argumento que has desarrollado también con la idea de la responsabilidad personal y profesional que tenemos todos. Como para acabar diciendo, ¿y los políticos? ¿Y los responsables técnicos? ¿Y los responsables jurídicos y policiales? No, y la propia ministra Ana Redondo. Sí, sí. Es decir, y claro, cualquiera te diría, sí, también responden cuando llegan las elecciones. ¡Ja! Bien, vale, la responsabilidad Me río yo de política y electoral Janeiro. cuando llegan las elecciones, pero todo eso se difumina cuando llegan, porque ha pasado mucho tiempo. La cuestión es, cuando suceden estos temas, alguien tiene que salir a dar la cara y tiene que decir, oiga, el que lo ha hecho es el asesino, pero yo no lo he evitado y tenía la obligación, los medios y las posibilidades, y también tengo que responder. Efectivamente, no se puede decir mejor. En el corazón de Madrid, permítanme, les llevo a los Montes de Galicia. Descubran los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborean nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Enseguida vamos con Ricardo Ferris, que nos está esperando con otras noticias, pero efectivamente va siendo hora de que los políticos rindan cuentas, paguen por su incapacidad, por su inoperancia, bueno, fundamentalmente por su incapacidad. Regresamos enseguida.
gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. No me pregunten cómo ni por qué hemos terminado hablando con Sarkozy, que ya saben que está en la cárcel. Ahí nos gustaría ver también al presidente del gobierno, que duda cabe. Pero claro, a mí me puede. Él está casado con una belleza, con Carla Bruni, que no iremos a comparar entre la hija de Sabiniano y Carla Bruni, por Dios bendito. Por favor, a mí es que me puede la estética, no puedo evitarlo. Y además de la manita, lo acompañó a la cárcel, perdóname. Que lo sepas. Que lo sepas. La Fiscalía se llevó el libro El Conde de Montecristo. Ay, no lo sabía yo este dato. Yo la vi a ella. Es un mensaje subliminal. Él piensa que va a salir pronto, si su recurso de apelación prospera, saldrá, acuérdate, de la cárcel con el libro El Conde de Montecristo. Pues lo comentaremos en este programa y la divina Carla Bruni le estará esperando en la puerta, no tengo yo la menos duda. Sobre todo es que es tan elegante Carla Bruni, ¿verdad? Es cierto. Es tan elegante. Claro, luego comparas y se te cae el alma a los suelos. Pero si hubiera sido el presidente de ahora, sí, a lo mejor lo hubieran llevado a empujo. Iba a decir otra cosa. Sí, tienes toda la razón. Fiscalía, se lo decía, exige a una red social que retire las fotos de las niñas, bueno, yo las llamo niñas, de las bestias, que acosaron durante 2 años a la pobre niña Sandra Peña, que se terminó arrojando porque ya no podía más desde la azotea de su casa. Ricardo Ferris, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No son tan buenas por esta noticia que desgraciadamente hemos tenido que volver a soportar, pero bueno. Y van muchos, Ricardo. No es la primera vez. Nosotros vamos a hacer mañana un programa especial sobre el acoso escolar y su relación con el suicidio, yo diría infantil, porque esta niña tenía 14 años. Estamos hablando de una niña, Ricardo. Pues enhorabuena porque este es uno, junto a las violaciones en España, el tema del acoso escolar es uno de los grandísimos elefantes en la habitación que nadie quiere ver, ni los medios de comunicación, ni el gobierno, ni los numerosos agentes implicados en el tema. Y es un problema que va en aumento, es un problema que está causando multitud de suicidios, tanto en menores de edad como en adolescentes, también son menores de edad, pero bueno. Y la verdad es que es un proceso que va en aumento. Y desgraciadamente las causas, o hay una serie, digamos, de elementos comunes que desde hace, yo te diría más que años, décadas, se vienen repitiendo uno tras otro en España y nadie hace nada al respecto. ¿Y a qué me refiero en concreto? Pues es la falta de actuación diligente por parte de las autoridades escolares de cada uno de esos centros. Se vienen mimetizando o se vienen protagonizando las mismas conductas, los mismos fallos miméticos desde hace muchísimos años. Las autoridades educativas, en vez de actuar como deben actuar, porque todos esos centros disponen de sus correspondientes protocolos obligatorios de actuación. Pero no lo activaron, Ricardo, como tú muy bien sabes.
No, es que no es que no lo hayan activado en este caso, no lo activaron también en el caso pasado también ahí en Sevilla, con el caso de la menor anterior, no lo activaron en el caso de Canarias, la chica se tiró por la ventana. Mira, no los activan nunca. Y esto no es una impresión, ¿de acuerdo? Esto es, te lo digo, derivado de mi actuación profesional, ha sido una constante, pero además en temas muy cercanos a mí, temas personales, luego os contaré uno que es muchísimo más sangrante que este, temas cercanos a mí. La conducta siempre es la misma. Además, yo he entrevistado en mis programas de seguridad ciudadana, he entrevistado a profesores y todos me han ratificado que efectivamente es así. Las autoridades escolares siempre o no hacen caso del tema o lo normal es que tiendan a minimizar el problema y no es por pérdida de subvenciones, como han dicho por ahí algunos indocumentados en los medios. No. El problema es que temen dañar, por un lado, la reputación del centro y, por otro lado, ten en cuenta que la mayoría de esos directivos de los centros están directamente contaminados por esa conducta buenista que trata de convertir a los delincuentes, porque aunque sean menores de edad, no dejan de ser delincuentes, trata de convertirlos también en víctimas de la sociedad, cuando las únicas víctimas, desgraciadamente, pues ya hemos tenido oportunidad de ver cuáles son. Qué tremendo, Ricardo, la situación. Estamos todo el programa hablando de las responsabilidades. Estábamos pidiendo responsabilidades anteriormente sobre esta muchacha apuñalada por el loco de su exnovio que estaba en el sistema Biogen, que naturalmente tenía una orden de alejamiento. Falló todo y nadie, absolutamente nadie, paga por ello. Estamos en un fallo sistémico. Mira, en el caso de los menores... O sea, es que España es lo que falla. Lo cuento rápido para que veas la gravedad del asunto. Y esto es un caso real que me ha pasado a un íntimo amigo mío que entrenaba conmigo en el gimnasio. Por favor. Es el típico ruego de estos que dice, bueno, el día que le pase esto a mi hija, el día que le pase algo a mi hija... Bueno, pues ese día llegó. Wow. Y un día me llama por teléfono y me dice, oye, que Ricardo, que mira, que acaban de decirme que han agredido sexualmente a mi hija dentro del colegio. Dios. Otro menor de edad, en este caso colombiano. Mira, te voy a dar todo el detalle. Colombiano de raza negra. Acaba de agredir a mi hija, que tenía 14 años, dentro del colegio, en los baños del colegio. Y dice, y he ido, pues digo, pues llama inmediatamente a la policía, voy para allá, y dice, no, es que he hablado con la directora del centro, y la directora, otra mujer del centro, me ha dicho que no llame a la policía, que venga directamente al centro y que vamos a tratar de solventarlo ahí, dentro del centro. Bueno, le dije que evidentemente que llamara inmediatamente a la policía, me costó convencerlo, lo llamó, la policía fue allí. Era uno de los pocos centros e institutos que tienen cámaras en determinadas zonas y se veía como este individuo metía golpes a la pobre cría dentro del baño para Dios mío. Fíjate cómo lo vio el policía, que directamente el policía del motito cogió al menor y se lo llevó detenido. Pues bueno, luego le dije, bueno, ya ahora lo que tienes que hacer, que esto es lo que deberían hacer todos los padres. Lo que tienes que hacer es irte a la comisaría y denunciar a la directora del centro, porque eso que ha cometido es un delito. Y tenemos ya, de una vez por todas, que acabar con esta connivencia de las autoridades de los centros escolares con todo este tipo de agresores, con los delincuentes. El día que le caiga todo el peso de la ley a uno de estos elementos, a uno de estos directores de centro, porque eso es un delito, lo que cometen son también verdaderos delitos. El día que le caiga todo el peso de la ley, verás cómo toman nota y se acaba esta historia. El problema es que el padre no me hizo caso y no se atrevió a denunciar, qué es lo que le pasa a todos los padres, porque temen comprometer pues, la carrera académica de su hijo. El miedo. No, la vida está al otro lado del miedo, que nadie lo olvide. Gracias, Ricardo Ferris, interesantísimo toda tu intervención, pero esta aportación es realmente interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Es que, claro, hablábamos también de la directora o el director o directore o como se llame, quien regenta el colegio de las irlandesas de Loreto en Sevilla. Otro que se estará fumando un puro. Oiga, usted tiene una responsabilidad. Si usted no es capaz, dimita. Ahora aquí estamos poniendo el cazo, están poniendo el cazo, desde la administración del gobierno. Esto es un estado fallido. Aquí poniendo el cazo, te matan, te ahogan, te roban, te quitan la casa y no pasa nada. Y luego decimos que es un estado fallido y dicen, ay, bueno, hija, es que de verdad, ¿cómo eres? Opinas mucho. El Highland.
el Highland, el Encinar, ¿qué podemos esperar? Por Dios. Pero también, ¿qué podemos esperar a veces de los padres? ¿Qué podemos esperar de padres que siguieron llevando a sus hijas al Highland, el Encinar, que hasta donde yo sé no está precintado? Donde un cura marcelino las agredía sexualmente y las profesoras... Y todo el mundo lo sabía. Y las profesoras calladas como... Lo has dicho antes y a mí me llama la atención. Como chicas de catálogo. Como en el otro caso. Ha fallado todo. Es que todo. Solo contamos que falla todo en este país. ¿Por qué nos escandalizan este tipo de sucesos? Porque nos da rabia que había tantas señales y era tan evidente y era tan fácil haber intervenido que con que una de las personas o de las instituciones que están en la cadena hubiera hecho su labor, no se había producido ni la muerte de la chica de 21 años de Villaverde, ni la muerte de esta niña tampoco del suicidio. Es decir, no quiero criticar a nadie que esté sufriendo por una situación así, pero tenemos que estar cerca de nuestros hijos para saber las cosas que están pasando. Es que los padres es fundamental eso que acabas de decir, porque en el caso de la niña esta de Sevilla, lo estuvimos viendo y esta niña estaba causándose heridas ella misma. Se autolesionaba. Se autolesionaba. Que esa es una señal clarísima. Claro, y los padres no hacían nada. Más los, claro, más los educadores, más los compañeros, más los responsables de la asociación de padres, los otros. Es decir, que hay un montón de personas, de instituciones personales, académicas, que tienen la obligación de velar y que están viendo señales y que nadie las ve. Entonces tiene que fallar todo, absolutamente todo. Y cuando todo falla se produce este desencadenante. Luego todo el mundo se esconde, yo no he sido, no quiero saber nada, y como hablábamos con el tema de las víctimas de la Dana, le echamos la culpa a los demás, ¿vale? Como si el echarle la culpa a los demás fuera a devolverles la vida a todas las víctimas y a quitarles el sufrimiento a todos los familiares. No, yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que sentarse y decir, usted ha fallado, y usted, y usted, y usted, y yo también. Y lo paga. Exacto, pero todos desde el principio dice, porque claro, los que más culpables se sentirán, los pobres serán los padres que son los que han tenido esa pérdida. ¿Y cuántas veces dirán, no quisimos ver o no nos dimos cuenta o no le dimos importancia o pensamos que eran cosas de niños y tal y cual? Eso pasa mucho en los colegios, que era un poco lo que decías, es decir, no, pero no pasas, porque siempre todo lo llevan a la infantilidad. Bueno, son cosas de la edad. No, si tú no sabes distinguir cuando son cosas que pasan en la edad o cuando son conflictos habituales de la edad, de cuando son situaciones claramente criminales, con un ámbito específicamente dramático, es que no eres un profesional. Y por lo tanto no puedes estar al frente de este tipo de situaciones que son las que dejan que pasen estas cosas. Y estas sí que son tristes porque estamos hablando precisamente de la educación y de nuestro futuro. Mira, tengo un caso tremendo de Lola David, una niña. El brutal crimen de esta pequeña, la niña de 12 años, fue violada y torturada antes de morir. Francia rememora estos días el brutal asesinato de esta pequeña de 12 años. Era el 14 de octubre de 2022. El pasado viernes arrancaba en París el juicio contra la argelina de 27 años acusada de violar, de torturar y de matar a la menor. La joven criminal se encontraba en situación irregular en el país en el momento de los hechos, lo que puso sobre la mesa el debate sobre las políticas migratorias. Este horror podría haberse evitado, reprochó entonces Marine Le Pen. Lo que hice fue horrible, ha declarado la individua ante la familia de la víctima. Al inicio del juicio se adelantaba así a las terribles imágenes y testimonios que pasarían por el Tribunal de lo Penal de París en los días sucesivos hasta el próximo viernes, y todo va según lo previsto. La médico forense que realizó la autopsia ha revelado este lunes que la menor fue violada vaginal y analmente cuando aún estaba viva. Es un caso escalofriante que he querido recuperar. Es allende nuestras fronteras, es en Francia. Esta chica, si no me equivoco, era hija del portero de la finca. El portero de la finca donde residía la hermana de esta asesina. Y por ende esta asesina la conocía. Entonces, todo eso, ¿cómo habrán sido las imágenes que ni siquiera se han podido ver de alguna manera públicamente
por el hecho, por lo fuertes que son. Siempre se proyectan en privado, pero ha habido mucha gente que se ha tenido, las personas más cercanas han tenido que salir porque no soportaban verlas. Efectivamente. Entonces, esa es la cuestión. Además que es que no había ninguna razón ni nada por el estilo. Si no recuerdo mal, lo único que había ocurrido había sido que le había echado la bronca el portero de la finca a esta asesina. No sé por qué razón, pero vamos, fuere por lo que fuere, pues esta decidió tomar venganza y pagarlo con la hija. De una forma absolutamente extrema e inexplicable. A mí me recuerda el caso de Piot también, que cuando se buscaba la motivación, es que hay personas muy malas, extraordinariamente malas, salvajemente malas. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Es decir, que no todo tiene una lógica de acción-reacción. Dice, mira, esto está mal, es injusto, pero es que esto pasó por aquello. No, es que en aquel caso, el que asesinó a toda la familia, a los niños y a los papás y los descuartizó, se sentía un poco rechazado porque se habían marchado del domicilio donde estaban todos en Alcalá de Henares. Se marcharon a Piot para tener un poco de intimidad. Entonces aquello lo metió en su cabeza, como lo habrá metido este monstruo, generando un odio absolutamente, digamos, que avanza de una forma absolutamente imparable en una mente así, pero que sabe por qué es. Es decir, no es que es una cosa sin sentido. Sabe por qué se produce eso. Sabe que odia a esas personas y se está vengando, aunque sea de una forma absolutamente salvaje que no tenga ningún sentido. Como dice, me ha pedido un pitillo, no se lo da y me ha metido 14 tiros. Pues me vale el ejemplo. Pero al final, la persona lo que ha hecho es un acto de venganza cruel y brutal. Y por lo tanto, como tal, tiene que ser juzgado. Fíjate, ahondando más en lo que tú estás señalando, esta fue capaz de meterla en un baúl de color negro, si no me equivoco, bajó a la calle, se fue a tomar algo y le hizo algún comentario a algún conocido. Después abandonó el baúl, que fue encontrado por un paseante. O sea, incluso en la toma de declaración la policía quedó muy sorprendida porque esta era una persona que actuó con tal frialdad en esa declaración, sí, que era como si no hubiera hecho nada. Sin sentimientos, sin empatía. En el caso de Piot, sus primos, el niño y la niña, que el niño apenas andaba, los mató y los descuartizó con los que había convivido. Y entre tanto, llegaba el padre, se sentó, porque consta en los WhatsApp, a tomarse un sándwich y se acostó a descansar. Mientras otra persona al otro lado del teléfono con una maldad, vale, no te fatigues, a ver si te vas a cansar, y le apoyaba. Pero él fue capaz de comer en esa situación con el cadáver de su tío carnal y su tía, su tío todavía no, pero su tía, que ya le había matado delante de los niños, y a los niños que los había descuartizado y metido en bolsas. Y fue capaz de diseñarlo todo para llevar a cabo la impunidad, porque sabía la brutalidad de lo que estaba haciendo, y se comió un sándwich y estuvo descansando y durmiendo la siesta. O sea, hay ese, como tú lo describías, es decir, no tienen empatía, no tienen ninguna capacidad de sensibilidad y, por lo tanto, la capacidad de maldad es ilimitada. Sí, porque no sé en qué momento comentábamos, yo personalmente estoy del paso traumático del pañal al orinal hasta aquí, ¿eh? O sea, ya está bien de tonterías. Hay gente que es mala por naturaleza, hay gente que no debería haber visto la luz del sol en su vida, pero tampoco vamos a traer ahora a Rousseau y me parece que no tenemos tiempo, ¿verdad? En fin. Pero tenemos que defendernos contra ellos, porque son capaces de lo peor, de los crímenes más horrendos, como en este caso. Desde luego que sí. Defendernos nosotros, ¿te refieres? Así. Lo he entendido. Bueno, pues hoy común denominador de los casos es que no hay responsables en las administraciones en España para pagar por la incapacidad en sus funciones. Y esto es realmente muy triste. Antes de irnos, permítanme que les recuerde
el bien que le puede hacer Colacel Antiox. ¿Por qué? Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Pues nos vamos, amigos. Muchísimas gracias, Alberto Martín. Oye, hemos tenido hoy un programa que no es que no nos tomemos a pecho las cosas otros días, pero yo hoy, la verdad es que me voy muy enfadada. Sí, decía el último interviniente, me voy realmente decía, muy enfadada. Bueno, no son buenas noches, pero es que esto es la huella del crimen. Me voy enfadada, Y los temas que tratamos aquí y que se producen y que tenemos que desgranar... Pero si hubiera justicia detrás de ellos, no podemos evitar la maldad humana. Sí, al menos. Pero si al menos pudiéramos decir, oigan, mire, esta muchacha, pobre criatura, con 21 años, pero no se ha cumplido, la ministra de Igualdad, al carajo. Bueno, dirías, vale, por lo menos funciona. Oiga, le han ocupado la casa, pobre mujer, no tiene, se quiere un asilo. No, ha llegado la policía, adelante. Pero no, en fin, señores, buenas noches. Gracias, Pepe. No perdamos la esperanza, de todas maneras. Me duele España, que diría el clásico. Hasta mañana.